Mateo Burgos entró en el camino de entrada de la casa de la familia Galindo justo cuando el sol de otoño comenzaba su descenso. La casa de estilo colonial estaba situada en uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, de esos donde todos conocían los asuntos de los demás pero fingían no hacerlo. Había hecho este trayecto cada 2 domingos durante los últimos 18 meses, desde que se secaron los papeles del divorcio y el acuerdo de custodia se hizo oficial, fines de semana alternos con su hijo Rodrigo, de 9 años, de ojos brillantes y obsesionado con los dinosaurios y las tarjetas de béisbol. Pero hoy, algo se sentía mal. Esteban Galindo estaba en la puerta en lugar de Rodrigo. La habitual compostura del hombre de 63 años se había resquebrajado. Le temblaban las manos mientras agarraba el marco de la puerta, y su rostro había palidecido bajo su cabello plateado cuidadosamente peinado. ¿Dónde está Rodrigo?, preguntó Mateo, saliendo de su onda. Mantuvo la voz nivelada, aunque sus instintos ya gritaban advertencias. Esteban no se movió de la puerta. Mateo, escucha. Antes de que entres, tenemos que hablar. De hombre a hombre. ¿Dónde está mi hijo, Esteban? Está en el baño. Está bien. Está bien, pero... A Esteban se le quebró la voz. Por favor, no reacciones exageradamente cuando lo veas. Mateo ya se estaba moviendo. Había jugado de linebacker en la UNAM hace 15 años, y aunque se había suavizado hasta tener la complexión de un profesor de historia de preparatoria, todavía tenía el impulso cuando lo necesitaba. Esteban se tambaleó hacia un lado cuando Mateo lo empujó para pasar al familiar pasillo con su papel tapiz floral y fotos familiares que documentaban el legado de los Galindo. Mateo, espera. Pero Mateo ya estaba en la puerta del baño. Llamó una vez. Rodrigo, amigo, es papá. ¿Puedo entrar? Una voz pequeña y temblorosa respondió. Papá. Mateo abrió la puerta. Rodrigo estaba sentado sobre la tapa cerrada del inodoro, con su camiseta de Star Wars rota en el cuello. Pero la camiseta no fue lo que hizo que a Mateo se le helara la sangre. Moretones morados coloreaban el lado izquierdo de la cara de su hijo, extendiéndose desde el pómulo hasta la sien. Su labio inferior estaba partido, con costra pero reciente. Y cuando Rodrigo levantó la vista, apenas podía abrir su ojo derecho, hinchado y oscureciéndose. La visión de Mateo se nubló. Sus manos se cerraron en puños, luego se abrieron deliberadamente. Se arrodilló al nivel de Rodrigo, con el rostro cuidadosamente neutral. Hola, campeón, dijo suavemente. Eso parece que duele. La barbilla de Rodrigo tembló. Lo siento, papá. ¿Lo sientes? Mateo tocó suavemente el hombro de su hijo. No hiciste nada malo, Rodri. Nada en absoluto. ¿Puedes decirme qué pasó? Antes de que Rodrigo pudiera responder, Esteban apareció en la puerta. Fue un accidente, un malentendido. Daniel no quiso decir. ¿Daniel? Mateo no se dio la vuelta. Mantuvo los ojos en su hijo. ¿Tu tío Daniel te hizo esto? Rodrigo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo se levantó lentamente, se giró para mirar a Esteban. Su voz salió tranquila, peligrosa. ¿Dónde está él? Se fue hace como 1 hora. Mateo, tienes que entender, Rodrigo estaba siendo difícil y Daniel ha estado bajo mucho estrés con su trabajo. ¿Qué trabajo sería ese, Esteban? ¿Del que lo despidieron el mes pasado o del anterior? Mateo sacó su teléfono. Voy a llevar a Rodrigo al hospital. Luego voy a llamar a la policía. No, no nos precipitemos. Las manos de Esteban se alzaron en un gesto apaciguador. Somos familia. Podemos manejar esto internamente. Camila ya está bastante disgustada. ¿Camila? La risa de Mateo fue amarga. ¿Dónde estaba Camila cuando sucedió esto? El silencio de Esteban fue condenatorio. Ella estaba aquí, dijo Mateo, no como una pregunta. Vio a su hermano hacerle esto a nuestro hijo y no hizo nada. Ella intentó detenerlo. Lo hizo, pero Daniel estaba en uno de sus estados de ánimo, y. Mateo pasó por delante de Esteban,
con la pequeña mano de Rodrigo agarrada fuertemente a la suya. Vámonos, hijo. Nos vamos. Mateo, por favor. Si involucras a la policía, destruirás esta familia. Mateo se detuvo en la puerta principal, miró hacia atrás a su ex-suegro. Esteban siempre había sido el razonable, el mediador durante el divorcio, el que prometió cuidar de Rodrigo durante el tiempo de custodia de Camila. Y aquí estaba, poniendo excusas para el hombre que había golpeado a un niño de 9 años. Tu familia hizo eso por sí sola, dijo Mateo. 20 minutos después, Mateo estaba sentado en la sala de urgencias del Hospital Infantil de México Federico Gómez, observando a un médico fotografiar cuidadosamente las lesiones de Rodrigo. La médica tratante, la doctora Paredes, ya había dejado clara su opinión: estas no eran lesiones accidentales. Los moretones mostraban un patrón distintivo. Heridas defensivas en los antebrazos de Rodrigo donde había intentado protegerse la cara, marcas de nudillos en sus costillas, un moretón en forma de huella de mano en su brazo superior. ¿Cuánto tiempo tomarán las fotos?, preguntó Mateo. ¿La doctora? Paredes levantó la vista de su cámara. Solo unos minutos más. La policía está en camino. Estamos obligados a reportar sospechas de abuso infantil. Rodrigo estaba sentado en la mesa de examen, balanceando las piernas, tratando de ser valiente. A Mateo se le rompió el corazón al verlo. Señor Burgos, dijo la doctora Paredes en voz baja, apartándolo. Necesito preguntar, ¿ha mostrado Rodrigo otros signos? ¿Cambios de comportamiento? ¿Pesadillas? ¿Renuencia a ir a casa de su madre? Mateo pensó en los últimos meses. Rodrigo había estado más callado últimamente, menos entusiasmado con sus fines de semana fuera. Había empezado a mojar la cama de nuevo, algo que no hacía desde los 5 años. El mes pasado, lloró cuando Mateo lo dejó, rogó quedarse solo una noche más. Mateo lo había atribuido a problemas de adaptación con el divorcio. Dios, había estado tan ciego. Sí, dijo. Sí, ha habido signos. ¿La doctora? Paredes asintió con gravedad. Voy a recomendar una evaluación psicológica también. Un trauma como este a menudo es más profundo que las marcas físicas. 2 oficiales de policía llegaron en menos de una hora. Una mujer de unos 40 años llamada detective Rosaura Ríos y su compañero, un hombre más joven llamado oficial Tadeo López. Tomaron declaraciones por separado, primero de Mateo, luego de Rodrigo en una sala de entrevistas especialmente diseñada con juguetes y muebles cómodos. Mateo paseaba por la sala de espera, con la mente agitada. Había sido maestro durante 12 años, trabajaba con niños de la edad de Rodrigo todos los días. Conocía las estadísticas sobre abuso infantil, conocía las señales, había asistido a las sesiones de capacitación obligatorias, y no se había dado cuenta de que le estaba pasando a su propio hijo. La detective Ríos salió de la sala de entrevistas, con expresión inescrutable. Señor Burgos, ¿podemos hablar en privado? Se trasladaron a un rincón más tranquilo de la sala de espera. Ríos sacó una libreta. Su hijo identificó a su tío, Daniel Galindo, como la persona que lo golpeó. Dice que sucedió esta tarde alrededor de las 2 en la casa de su abuelo en la calle Arce. ¿Qué hay de Camila? ¿Su madre? Ríos consultó sus notas. Rodrigo dice que su madre estaba presente pero no lo agredió físicamente. Afirma que ella le gritó a Daniel que se detuviera pero no intervino físicamente. Ella vio a su hermano golpear a nuestro hijo y no intervino, dijo Mateo rotundamente. Investigaremos a fondo. Necesitaré entrevistar tanto a Daniel y Camila Galindo como a Esteban Galindo. Dada la gravedad de las lesiones y la declaración de Rodrigo, probablemente presentaremos cargos. ¿Cuánto tiempo tomará eso? La investigación podría tomar semanas. Pero voy a recomendar medidas de protección de emergencia. Rodrigo no debe regresar a ningún entorno donde Daniel Galindo tenga acceso. No lo hará, dijo Mateo. Se quedará conmigo hasta que esto se resuelva. La expresión de Ríos se suavizó un poco. Desafortunadamente, señor Burgos, no es tan simple. Usted tiene un acuerdo de custodia.
No podemos simplemente anular eso sin una orden judicial. ¿Me está diciendo que mi hijo tiene que volver con las personas que le hicieron esto? Le estoy diciendo que necesita solicitar una modificación de custodia de emergencia a primera hora del lunes por la mañana. Hasta entonces, técnicamente. Técnicamente nada. La voz de Mateo se endureció. Mi hijo fue agredido. Tienen fotografías, evidencia médica, su declaración. Si piensan que voy a enviarlo de vuelta a esa casa, están locos. Señor Burgos, entiendo su ira, pero... ¿Tiene hijos, detective? Ríos hizo una pausa. 2 hijas. Entonces entiende que haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Lo que sea necesario. Algo en el tono de Mateo hizo que Ríos lo estudiara con más atención. Vio a un hombre empujado a su límite absoluto, ojos inteligentes calculando posibilidades, manos firmes a pesar de la tormenta emocional. Había visto esa mirada antes en padres a los que el sistema les había fallado demasiadas veces. Déjeme hacer algunas llamadas, dijo finalmente. Veré si podemos acelerar la orden de protección. Pero Mateo, señor Burgos, necesita dejar que la ley maneje esto. No haga nada que comprometa el caso contra Daniel Galindo. No lo confronte. No vaya a buscarlo. Déjenos hacer nuestro trabajo. Mateo asintió, pero ambos sabían que era una mentira. Para las 11 de esa noche, Mateo tenía a Rodrigo instalado en la habitación de invitados de su apartamento en el sur de la Ciudad de México. El lugar era más pequeño que la casa que él y Camila habían compartido, un modesto apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de una casa adosada convertida, pero estaba limpio y seguro, y a Rodrigo le encantaba la vista de las luces de la ciudad. Rodrigo se había quedado dormido casi de inmediato, exhausto por la visita al hospital y el costo emocional. Mateo se sentó en su pequeña cocina mirando su teléfono, a las 17 llamadas perdidas de Camila, la docena de mensajes de texto que iban desde frenéticos hasta furiosos. No respondió a ninguno de ellos. En su lugar, abrió su computadora portátil y comenzó un nuevo documento. En la parte superior, escribió, cronología. Debajo, comenzó a escribir todo lo que podía recordar de los últimos 6 meses. Cada vez que Rodrigo había parecido extraño, cada comentario inusual, cada cambio de comportamiento, la enuresis, las pesadillas, la forma en que Rodrigo se había estremecido hace 2 semanas cuando Mateo levantó la mano para chocar los 5. La imagen que surgió enfermó a Mateo. Su teléfono vibró. Otra llamada de Camila. Dejó que fuera al buzón de voz, luego escuchó el mensaje que ella dejó. Mateo, esto es ridículo. No puedes simplemente alejar a Rodrigo de mí. Soy su madre. Lo que hizo Daniel estuvo mal, pero fue un accidente. Y estás sacando esto completamente de proporción. Llámame de inmediato o llamaré a mi abogado. Un accidente. Ella llamó accidente a lo que Daniel le hizo a su hijo. Mateo borró el mensaje de voz y buscó en sus contactos. Se desplazó hasta encontrar un nombre al que no había llamado en casi un año, Tomás Barajas. Jugaron fútbol americano juntos en la UNAM, se mantuvieron unidos durante sus 20 años antes de que la vida y la distancia los llevaran a órbitas diferentes. Tomás se había dedicado al periodismo de investigación, haciéndose un nombre exponiendo la corrupción en el gobierno de la ciudad. El teléfono sonó 4 veces antes de que su voz ronca por el sueño respondiera. Más vale que esto sea bueno, Mateo. Necesito tu ayuda, dijo Mateo. Y necesito que no hagas demasiadas preguntas sobre por qué. Hubo una pausa. Luego la voz de Tomás volvió más aguda, más alerta. ¿Qué pasó? Mateo se lo contó. Manteniendo la voz baja para no despertar a Rodrigo, le contó sobre los moretones, el hospital, el informe policial, y le contó sobre las 17 llamadas perdidas de Camila, las amenazas sobre abogados, la forma en que el sistema ya le estaba fallando. Jesús, Mateo, dijo Tomás cuando terminó. Lo siento mucho. ¿Qué necesitas de mí? Información. Todo lo que puedas encontrar sobre Daniel Galindo. Antecedentes penales, historial laboral, asociados conocidos. Cualquier cosa que pueda ayudar al caso en su contra. Puedo hacer eso.
Pero Mateo, ¿qué pasa si la policía ya está involucrada? ¿Para qué me necesitas? Revisarán sus antecedentes como parte de la investigación. Porque no confío en que el sistema se mueva lo suficientemente rápido. Y porque quiero saber con qué estoy tratando antes que ellos. Tomás guardó silencio por un momento. ¿Estás planeando algo? Estoy protegiendo a mi hijo. Esas cosas no son mutuamente excluyentes, pero tampoco son lo mismo. Tomás suspiró. Te conseguiré lo que pueda. Dame 48 horas. Y Mateo, ten cuidado. Lo que sea que estés pensando hacer, solo ten cuidado. Mateo colgó y se sentó en la oscuridad de su cocina, escuchando los sonidos de la ciudad filtrándose a través de las ventanas, sirenas a la distancia, el estruendo del metro bajo la calle, el murmullo de la televisión de su vecino a través de las paredes delgadas. Pensó en la advertencia de la detective Ríos. Deje que la ley se encargue de esto. No comprometa el caso. Pero también pensó en el ojo hinchado de Rodrigo, su labio partido, el temblor en su voz cuando había susurrado, lo siento, papá. La ley se encargaría. Mateo se aseguraría de eso. Pero la ley solo llegaría hasta cierto punto. Y lo que Mateo tenía en mente iba mucho, mucho más allá. El lunes por la mañana llegó gris y frío, con el primer mordisco real de noviembre en el aire. Mateo había tomado una licencia de emergencia de la Preparatoria del Norte, donde enseñaba historia de México a estudiantes de segundo año a quienes generalmente no les importaba nada la guerra de independencia pero parecían disfrutar genuinamente de sus clases de todos modos. Su directora, una mujer llamada Silvia Herrera que había estado enseñando desde antes de que Mateo naciera, le había echado una mirada a su cara cuando él llamó y le dijo que se tomara todo el tiempo que necesitara. El Tribunal de Familia ocupaba un edificio de hormigón brutalista en el centro de la ciudad, todo ángulos duros e iluminación fluorescente institucional. Mateo llegó a las 8:30, aferrando una carpeta manila gruesa con registros médicos, informes policiales y fotografías que apenas podía soportar mirar. Su abogado, Miguel Luna, se reunió con él en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Miguel era 5 años mayor que Mateo, un especialista en derecho familiar que había manejado los procedimientos de divorcio con competencia agresiva. Le había advertido a Mateo en ese entonces que los abogados de Camila serían duros, que su familia tenía dinero y conexiones, que las batallas por la custodia nunca eran bonitas. Había tenido razón en todo. Bien, dijo Miguel, llevando a Mateo a un rincón tranquilo. La jueza Hernández está escuchando mociones de emergencia esta mañana. Presentamos una solicitud de custodia protectora y modificación temporal a las 7 de la mañana. El abogado de Camila presentó una contramoción alegando que secuestraste a Rodrigo. Llevé a mi hijo herido al hospital. Lo sé. Tú lo sabes. Pero Camila está alegando que estás utilizando este incidente para violar el acuerdo de custodia. Su abogado va a argumentar que las lesiones no fueron tan graves como estamos afirmando, que Daniel Galindo mantiene su inocencia y que eres un padre no apto que intenta alienar a Rodrigo de su madre. La mandíbula de Mateo se tensó. Tiene un ojo morado, Miguel. Costillas magulladas. El médico de urgencias presentó un informe obligatorio de abuso y la policía está investigando. Pero aquí está la cosa, Mateo, hasta que se presenten cargos realmente, es tu palabra contra la de ellos. Y los Galindo ya se han blindado legalmente con fuerza. Están alegando que Rodrigo se cayó por las escaleras, que Daniel intentó atraparlo, y así fue como ocurrieron los moretones. Que Esteban respalda su historia. Eso es guión bajo y lo sabes. Lo que yo sé no importa. Lo que podemos probar importa. Miguel apretó el hombro de Mateo. Escúchame. Ahí dentro, necesitas estar calmado, respetuoso y concentrado. No dejes que te provoquen. No pierdas los estribos. La jueza Hernández es justa, pero es de la vieja escuela. No le gustan las escenas teatrales. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Mateo esperaba, menos como en la televisión y más como una sala de conferencias particularmente deprimente. La jueza Alicia Hernández presidía desde detrás de un escritorio de roble en lugar de un estrado dramático, una mujer severa de unos 50 y tantos años con ojos agudos y un aire de haber escuchado cada mentira jamás contada.
Camila estaba sentada en el lado opuesto de la sala con su abogada, una tipo corporativa elegante llamada Carolina Aro que llevaba un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Mateo. Se había vestido cuidadosamente para la corte, vestido azul conservador, maquillaje mínimo, su cabello rubio recogido en un moño prolijo. Parecía la imagen de la preocupación maternal. No miró a Mateo ni una vez. La audiencia en sí fue un ejercicio brutal de furia controlada. Aro pintó a Mateo como un exmarido vengativo que usaba un desafortunado accidente para usar a su hijo como arma. Sacó a relucir incidentes del divorcio, discusiones sobre la custodia, veces que Mateo había llegado tarde a las entregas, un fin de semana hace 2 años cuando Rodrigo se había enfermado en el apartamento de Mateo y Camila afirmó que él había sido negligente. Miguel respondió con la evidencia médica, con la opinión experta de la doctora Paredes de que las lesiones eran consistentes con una agresión en lugar de una caída, con la propia declaración de Rodrigo a la policía. La jueza Hernández escuchó todo con una expresión inescrutable. Finalmente, habló. He revisado todos los materiales presentados. La evidencia médica es preocupante y la investigación policial está en curso. Sin embargo, también soy consciente de que no se han presentado cargos en este momento, y el señor Daniel Galindo mantiene su inocencia. Las manos de Mateo agarraron el borde de la mesa. Dicho esto, continuó Hernández, el bienestar del niño es primordial. Por lo tanto, emito una orden de protección temporal. Rodrigo Burgos permanecerá bajo la custodia principal de su padre hasta que concluya la investigación policial y se pueda programar una audiencia completa de custodia. Camila Galindo tendrá derechos de visita supervisada, 2 horas cada sábado, supervisadas por un monitor designado por el tribunal. Camila jadeó. Aro comenzó a objetar, pero Hernández la cortó con una mirada. Además, dijo la jueza, se prohíbe a Daniel Galindo cualquier contacto con el menor hasta que este asunto se resuelva. Esteban Galindo puede asistir a las visitas supervisadas, pero no se le permitirá estar a solas con Rodrigo. Nos volveremos a reunir en 6 semanas para una audiencia completa. Se levanta la sesión. Miguel agarró el brazo de Mateo. No reacciones. Solo levántate y sal. Pero mientras recogían sus papeles, Mateo cruzó la mirada con Camila por primera vez. Ella lo miró con una expresión de odio tan puro que realmente lo sobresaltó. Esta era la mujer con la que se había casado, la mujer a la que había amado, la madre de su hijo, y lo miraba como si fuera su enemigo mortal. En el pasillo exterior, Miguel llevó a Mateo aparte. Eso salió mejor de lo que esperaba. La orden de protección es enorme. Significa que hará lo que sea necesario para destruirme en la próxima audiencia, interrumpió Mateo. ¿Viste su cara ahí dentro? Esto no ha terminado. No, coincidió Miguel. Apenas está comenzando. Pero Mateo, tenemos 6 semanas para construir un caso hermético. La investigación policial debería haber concluido para entonces. Y si acusan a Daniel, sí, cuando acusen a Daniel, fortalecerá nuestra posición significativamente. Mientras tanto, concéntrate en Rodrigo. Mételo en terapia, documenta todo, mantén tu historial limpio. Déjame manejar la guerra legal. Mateo asintió, pero su mente ya estaba en otra parte. 6 semanas. Tenía 6 semanas antes de que los Galindo vinieran contra él con todo lo que tenían. 6 semanas para asegurarse de que cuando ocurriera la próxima audiencia, estaría listo. Más que listo. Tomás llamó esa noche mientras Mateo ayudaba a Rodrigo con la tarea en la mesa de la cocina. Mateo entró en su habitación para tomar la llamada. Tengo lo que pediste, dijo Tomás sin preámbulos. Pero Mateo, esto es peor de lo que pensabas. Cuéntame. Daniel Galindo, 38 años. 2 arrestos por agresión, ambos cargos retirados porque las víctimas se negaron a presentar cargos. Un arresto por manejar en estado de ebriedad de 2019, reducido a conducción imprudente. Despedido de sus últimos 3 trabajos, 2 veces por violencia en el lugar de trabajo, 1 vez por robar a la empresa. Y aquí está la parte fuerte, hablé con un amigo en la fiscalía. Han tenido el ojo puesto en Daniel durante meses. Creen que está involucrado en una operación de prestamista ilegal en el noreste de la ciudad.
Cosas de poca monta, pero desagradables. Rótulas rotas, intimidación, extorsión. El agarre de Mateo en el teléfono se tensó. Camila sabe sobre esto. Tiene que saberlo. Son cercanos. Esos dos siempre lo han sido. Se dice que ella lo rescata financieramente cuando se mete en problemas, y él le devuelve el favor jugando al ejecutor cuando ella lo necesita. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdas a su último novio antes de que ustedes dos se casaran? ¿Un tipo llamado Jorge Chan? ¿Una relación bastante seria hasta que de repente se mudó al otro lado del país sin explicación? Tomás hizo una pausa. ¿Lo encontré? Está en Monterrey ahora, dirige una empresa de software. Cuando le pregunté sobre Camila, se quedó muy callado. Luego me dijo que cuando intentó romper con ella, Daniel apareció en su apartamento a medianoche. Le dijo que si no dejaba la Ciudad de México y nunca contactaba a Camila de nuevo, lo encontrarían flotando en el canal nacional. Chan estaba en un avión al día siguiente. Mateo sintió frío. Ella azuzó a su hermano contra su exnovio. Lo ha hecho antes. Lo hará de nuevo. ¿Y Mateo, esto de la custodia? Ella no lo va a dejar pasar. Los Galindo no pierden. Es una cuestión de orgullo para esa familia. Entonces se llevará una sorpresa. ¿Qué estás planeando? Mateo miró a través de la puerta del dormitorio a Rodrigo, encorvado sobre su hoja de trabajo de matemáticas, los moretones en su rostro ya comenzando a desvanecerse a amarillo y verde. Lo que sea necesario. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo en este momento. Tomás suspiró. Te enviaré todo lo que encontré. Pero Mateo, escúchame. Estas personas son peligrosas. Daniel ha lastimado a gente antes, probablemente peor de lo que le hizo a Rodrigo. Si vas tras él. No voy tras él, dijo Mateo. Voy a asegurarme de que él vaya tras sí mismo. Colgó antes de que Tomás pudiera responder y regresó a la cocina, deslizándose de nuevo en su silla junto a Rodrigo. Su hijo lo miró con esos ojos grandes y confiados, y Mateo sintió que algo se endurecía en su pecho. Los Galindo habían cometido un error. Habían asumido que Mateo seguiría las reglas, confiaría en el sistema, confiaría en que la justicia prevalecería a través de los canales adecuados. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. La visita supervisada ocurrió ese sábado en una ubicación neutral, un centro de servicios familiares en el sótano de una iglesia convertida, todo pintura alegre y juguetes donados que habían visto días mejores. La supervisora designada por el tribunal era una mujer de aspecto cansado llamada Juana Valles, que claramente había visto todas las configuraciones familiares disfuncionales que la ciudad tenía para ofrecer. Mateo acompañó a Rodrigo a la puerta pero no entró. 2 horas, amigo. Estaré aquí mismo cuando termines. La mano de Rodrigo agarró la suya con más fuerza. Tengo que hacerlo, papá. Mateo se arrodilló a su nivel. Estaré justo afuera todo el tiempo. Si me necesitas, le dices a la señorita Valles y ella me buscará de inmediato. ¿De acuerdo? Rodrigo asintió de mala gana y entró. A través de la ventana, Mateo vio cómo el rostro de Camila se iluminaba cuando vio a su hijo. Ella corrió hacia él, con los brazos extendidos, pero Rodrigo retrocedió, poniendo distancia entre ellos. La supervisora intervino suavemente, señalando las sillas colocadas en un rincón. Mateo no podía escuchar lo que se decía, pero podía leer el lenguaje corporal. Camila estaba llorando, tratando de alcanzar a Rodrigo, siendo rechazada por la supervisora. Rodrigo se sentó rígidamente en una silla, sin mirar a su madre. Esteban Galindo estaba sentado en otro rincón, pareciendo más viejo y más frágil de lo que había parecido la semana anterior. El hombre que había bloqueado la puerta, que había puesto excusas para su hijo, ahora parecía disminuido. No se acercó a Rodrigo, solo observó desde la distancia. Mateo caminó hacia su auto y sacó su computadora portátil. Había estado reuniendo un archivo propio durante la última semana, separado de lo que le había dado a la policía y a su abogado. Este archivo era solo para sus propósitos. La dirección de Daniel Galindo. Sus asociados conocidos sacados de la investigación de Tomás.
Sus lugares habituales: 3 bares en el noreste de la ciudad donde era cliente habitual, un gimnasio donde hacía ejercicio, un club social donde supuestamente operaban los prestamistas. Mateo también tenía algo más: los nombres de las víctimas de Daniel. Tomás había proporcionado una lista de 6 personas que habían pedido dinero prestado a la operación de Daniel y sufrieron por ello. 2 habían sido hospitalizadas. 3 presentaron órdenes de restricción que misteriosamente fueron retiradas. Uno de esos nombres destacaba: Martín Nieves, un mecánico de la Doctores que había pedido prestados 100,000 pesos para cubrir las facturas médicas de su madre y terminó debiendo 300,000 después del esquema de intereses de Daniel. Cuando Martín no pudo pagar, Daniel le rompió 3 dedos con un martillo. La policía había investigado, pero Martín se había retractado de su declaración después de que Daniel le hiciera una visita en el hospital. Mateo había investigado a Martín Nieves. 42 años, divorciado, 2 hijos a los que veía cada 2 fines de semana. Un hombre decente que había estado desesperado y tomó una mala decisión. Y según las redes sociales, todavía estaba pagando la deuda de Daniel, todavía viviendo con miedo. Mateo tomó una decisión. Sacó su teléfono y marcó el número que Tomás había proporcionado. Sí, respondió una voz cautelosa. ¿Martín Nieves? Mi nombre es Mateo Burgos. Sé que no me conoce, pero necesito hablar con usted sobre Daniel Galindo. Silencio. Luego, no conozco a nadie con ese nombre. Por favor, solo 5 minutos de su tiempo. Tengo una propuesta que podría interesarle. No estoy interesado en nada. Daniel Galindo lastimó a mi hijo de 9 años la semana pasada, dijo Mateo en voz baja. Lo golpeó tan fuerte que terminó en la sala de urgencias. Y sé que le ha hecho cosas peores a usted. El silencio se prolongó más esta vez. Finalmente, ¿dónde quiere reunirse? Se reunieron en una cafetería en Santa María la Ribera, territorio neutral para ambos. Martín Nieves se veía exactamente como sus fotos: fornido, prematuramente calvo, ojos cansados que habían visto demasiados problemas. Su mano derecha todavía tenía cicatrices de donde se habían roto los huesos. Mateo se deslizó en la cabina frente a él. Gracias por reunirse conmigo. Martín lo estudió cuidadosamente. ¿Dijo que lastimó a su hijo? ¿Lo golpeó? ¿Lo puso en el hospital? Y su hermana, mi exesposa, se quedó allí y dejó que sucediera. La mandíbula de Martín se tensó. Suena creíble. Los Galindos son una joyita. Dímelo a mí. ¿Cuánto debe todavía? 440,000 pesos. Eran 100,000 cuando los pedí prestados. El interés de Daniel es criminal. Literalmente. Martín rió amargamente. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Ir a la policía? Intenté eso una vez. No salió tan bien. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Y si pudiera ayudarle con esa deuda? ¿Tiene 440,000 pesos por ahí? No, pero tengo algo mejor: información, ventaja y un plan para asegurarme de que Daniel Galindo nunca pueda lastimar a nadie más. Los ojos de Martín se entrecerraron. ¿Qué tipo de plan? El tipo donde él termina en prisión donde pertenece. Y donde todos a quienes les debe dinero quedan libres de sus deudas en el proceso. Ese es un lindo cuento de hadas. Pero Daniel tiene protección. Su hermana tiene dinero, su viejo tiene conexiones. Lo han sacado de peores situaciones. No han lidiado conmigo antes. Mateo sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Esto es todo lo que he reunido sobre la operación de Daniel. Nombres, montos, fechas. Su declaración a la policía antes de que se retractara. Registros médicos de la cirugía de su mano y declaraciones de otras 3 personas a las que ha lastimado. Martín abrió la carpeta, hojeó las páginas. Su expresión cambió mientras leía. ¿De dónde sacó todo esto? Soy maestro. Sé investigar y tengo amigos que saben cómo indagar. Mateo hizo una pausa. Estoy construyendo un caso contra Daniel Galindo.
No solo por lo que le hizo a mi hijo, sino por todo. Pero necesito ayuda de personas que han sido lastimadas por él. Personas dispuestas a levantarse ahora que tenemos suficiente para asegurarnos de que no pueda tomar represalias. Lo intentará de todos modos. Eso es lo que hace. No si está encerrado esperando juicio. No si sus activos están congelados. Y definitivamente no si su red sabe que está cooperando con la policía para salvar su propia piel. La cabeza de Martín se levantó de golpe. ¿Está cooperando? No. Pero lo estará. O mejor dicho, eso es lo que todos pensarán una vez que cierta información se filtre a ciertas personas. Mateo sonrió. No fue una sonrisa agradable. Verá, la operación de prestamista de Daniel funciona con reputación, con miedo. ¿Qué pasa cuando sus asociados piensan que se ha vuelto un soplón? ¿Cuando piensan que está dando nombres a la fiscalía? La comprensión amaneció en el rostro de Martín. Se volverán contra él. Se lo comerán vivo. Y mientras él está lidiando con eso, la policía real estará construyendo su caso real con la evidencia que proporcionemos. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. Martín se recostó, estudiando a Mateo con nueva apreciación. ¿Es profesor de preparatoria? Historia de México. Enseño una unidad completa sobre guerra estratégica y operaciones psicológicas. Supongo que presté atención. Martín golpeó la carpeta. Esto es buen material. Pero Daniel es resbaladizo. Se ha salido de cosas antes. Eso es porque la gente tenía miedo de seguir adelante. Esta vez será diferente. Esta vez, no le daremos espacio para maniobrar, espacio para amenazar, espacio para hacer tratos. Vamos a exprimirlo desde todos los ángulos hasta que no quede ningún lugar a donde correr. Mateo se recostó. Entonces, le preguntaré de nuevo. ¿Cuánto debe? 440,000 pesos. ¿Pero cuánto valdría para usted ver a Daniel Galindo en una celda y nunca tener que pagar otro centavo? La mano cicatrizada de Martín se cerró en un puño sobre la mesa. ¿Todo? Entonces ayúdeme. Deme una declaración oficial. Ponga todo en el registro y confíe en mí cuando digo que esta vez, se mantendrá. ¿Por qué debería confiar en usted? Sin ofender, pero no lo conozco. Porque voy a hacer esto me ayude o no. Voy a acabar con Daniel Galindo por lo que le hizo a mi hijo. Pero si me ayuda, puedo acabar con toda su operación. Asegurarme de que nunca lastime a nadie más. Asegurarme de que todos los que ha aterrorizado queden libres. Mateo sostuvo la mirada de Martín. No le estoy pidiendo que confíe en mí como persona. Le estoy pidiendo que confíe en que un padre hará absolutamente cualquier cosa para proteger a su hijo y asegurarse de que la persona que lo lastimó pague por ello. Martín guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. ¿Qué necesita que haga? Para cuando Mateo regresó a recoger a Rodrigo de la visita, tenía la declaración completa de Martín grabada en su teléfono, una promesa de testificar e información de contacto de otras 2 víctimas dispuestas a presentarse. 3 listas, 3 más por conseguir de la lista original. Rodrigo salió del centro de visitas luciendo agotado. Juana Valles, la supervisora, llevó a Mateo aparte. ¿Cómo fue? Preguntó él. Difícil. Rodrigo se resistió a interactuar con su madre. Camila se agitó cada vez más, lo que no ayudó, y el señor Galindo padre intentó intervenir en un momento, lo que violó los términos de la orden. Tuve que recordarle que solo se le permite observar. ¿Dijo Rodrigo algo sobre lo que pasó? ¿Sobre la agresión? No sacó el tema y no presioné. Ese no es mi papel. Pero señor Burgos, presentaré un informe al tribunal. Y basándome en lo que observé hoy, recomendaría continuar con las visitas supervisadas en el futuro previsible. Rodrigo está claramente traumatizado, y el comportamiento de su madre no está ayudando. Mateo le agradeció y acompañó a Rodrigo al auto. Una vez que estuvieron abrochados, miró a su hijo. ¿Estás bien, amigo? Mamá seguía diciendo que fue un accidente. Que el tío Daniel no quiso lastimarme.
Que necesito decir la verdad sobre lo que realmente pasó. Las manos de Mateo se apretaron en el volante. ¿Qué le dijiste? Le dije que ya dije la verdad. Que el tío Daniel me golpeó porque derramé jugo en su teléfono. La voz de Rodrigo se hizo más pequeña. Ella dijo que estaba mintiendo. Dijo que estaba tratando de lastimar a la familia. Mateo se orilló a un lado de la carretera y se giró para mirar a su hijo. Escúchame, Rodri. No estás mintiendo. Dijiste la verdad, y yo te creo, y la policía te cree, y los médicos te creen. Lo que hizo tu tío estuvo mal. Lo que está haciendo tu mamá ahora está mal. Y no tienes que volver allí si no quieres. Nunca. No a menos que te sientas seguro, y ahora mismo no estás seguro allí. Así que te quedarás conmigo. ¿De acuerdo? Rodrigo asintió, visiblemente aliviado. De acuerdo. Condujeron a casa en silencio, pero la mente de Mateo estaba corriendo. Camila ya estaba tratando de manipular a Rodrigo, tratando de hacer que se retractara. Era un comportamiento clásico de abusador, aislar a la víctima, hacer que duden de sí mismos, reescribir la narrativa. No funcionaría. Mateo se aseguraría de eso. Esa noche, después de que Rodrigo se durmió, Mateo recibió un correo electrónico de Tomás. La línea de asunto decía, necesitas ver esto. El correo electrónico contenía un enlace a una publicación privada en redes sociales de uno de los amigos de Daniel Galindo, capturada y enviada a Tomás por un contacto mutuo. La publicación era de hace 3 días. Daniel está pasando desapercibido por un tiempo. Alguna guión bajo con su sobrino. Ya saben cómo es. Drama familiar, pero negocios como siempre. Cualquiera que necesite hacer contacto, vaya por los canales normales. No llamen a su celular. Debajo de eso, alguien había comentado, escuché que la policía está husmeando. ¿Daniel manteniendo la cabeza baja? La respuesta, siempre. Pero Dani G lo tiene controlado. La hermana tiene abogados en ello. Los negocios familiares se quedan en negocios familiares. Mateo lo leyó 2 veces, luego lo reenvió a Miguel con una nota, evidencia de que Daniel sabe que está siendo investigado y está tratando de evitar el contacto. ¿Podemos usar esto? La respuesta de Miguel llegó en minutos. Posiblemente muestra conciencia de culpabilidad. Se lo pasaré a la detective Ríos. Pero Mateo vio algo más en esas publicaciones. Vio una organización que funcionaba con lealtad y silencio. Vio a personas que creían que Daniel lo manejaría. Que el dinero y la influencia de la familia Galindo harían desaparecer el problema. Estaban a punto de aprender que algunos problemas no desaparecen. Algunos problemas crecen hasta que consumen todo. Mateo abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. En la parte superior, escribió, fase 2. Era hora de volver la propia red de Daniel en su contra. La detective Rosaura Ríos se sentó frente a Mateo en una cafetería en la colonia Roma, con expresión escéptica. ¿Quiere que haga qué exactamente? Filtrar información a la prensa. Específicamente, filtrar que Daniel Galindo está siendo investigado por abuso infantil y que la fiscalía está investigando su operación de prestamista. No puedo hacer eso. Comprometería la investigación. No, no lo haría. La investigación ya está sucediendo. Ya ha entrevistado a Daniel. Lo sé porque Miguel me lo dijo. Ya ha entrevistado a Camila y Esteban. El daño a la investigación está hecho. Lo que filtrarlo ahora haría es poner presión sobre la red de Daniel. Ríos revolvió su café lentamente. ¿Por qué querría hacer eso? Mateo sacó su teléfono y le mostró las capturas de pantalla que Tomás había proporcionado. Porque su red sabe que está siendo investigado, y están cerrando filas en este momento. Tienen confianza. Piensan que Daniel va a salir libre como siempre lo hace. Pero si se hace público, si hay atención mediática, si sus nombres comienzan a mencionarse en conexión con un caso de abuso infantil, comenzarán a preguntarse si vale la pena proteger a Daniel. Esas son muchas suposiciones. Es psicología. La operación de Daniel funciona con miedo y lealtad.
El miedo es fácil de mantener cuando todo es subterráneo, cuando la gente piensa que no hay consecuencias. Pero arroje una luz sobre ello, hágalo público, hágalos preocuparse por su propia exposición legal, y de repente esa lealtad comienza a resquebrajarse. Ríos lo estudió cuidadosamente. Ha pensado mucho en esto. No pienso en otra cosa. Mi hijo fue golpeado por un criminal violento que se ha salido con la suya durante años porque la gente tiene demasiado miedo para enfrentarlo. Yo no tengo miedo, y quiero asegurarme de que todos los demás dejen de tener miedo también. ¿Manipulando a los medios y potencialmente comprometiendo el caso criminal en su contra? Usando cada herramienta legal disponible para asegurar que se haga justicia. ¿Quieres saber qué he estado haciendo las últimas 2 semanas? He estado hablando con las víctimas de Daniel. Tengo 4 personas dispuestas a testificar contra él ahora, 4 personas que tenían demasiado miedo antes pero ya no lo tienen porque ven que alguien finalmente lo está tomando en serio. Si filtra esto a la prensa, tendré más. Se lo garantizo. Ríos guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, no puedo filtrar nada oficialmente. Pero hipotéticamente, si un reportero hiciera las preguntas correctas basadas en archivos judiciales disponibles públicamente, no podría controlar qué conclusiones sacaran. Hipotéticamente, eso sería muy útil. E hipotéticamente, si ese reportero resultara ser alguien a quien conoce y en quien confía para manejar la historia de manera responsable, alguien como, digamos, un respetado periodista de investigación con un historial de cubrir la corrupción en la ciudad, eso sería ideal. Mateo se permitió una pequeña sonrisa. Podría conocer a alguien así. Entonces hipotéticamente, debería darle a esa persona los números de archivo judicial de su caso de custodia y sugerirle que investigue la orden de protección y la investigación policial referenciada en ella. Se dieron la mano a través de la mesa, y Mateo supo que tenía una aliada. No una oficial, pero una aliada de todos modos. El artículo de Tomás se publicó en El Universal 3 días después. El titular decía, alegaciones de abuso infantil sacuden a familia local, vínculos con operación de usura bajo investigación. El artículo no nombraba a Rodrigo, era un menor protegido por la ley, pero nombraba a Daniel Galindo y detallaba su historial de arrestos, su historial de violencia y la investigación policial en curso tanto sobre la agresión a su sobrino como su supuesta participación en préstamos abusivos. Citaba fuentes anónimas cercanas a la investigación, sugiriendo que múltiples víctimas se estaban presentando. Lo más importante, mencionaba a Camila Galindo por su nombre, señalando que había estado presente durante la agresión y no había protegido a su hijo. La respuesta fue inmediata y explosiva. El teléfono de Mateo sonó a las 6 de la mañana en que salió el artículo. El número de Camila parpadeó en la pantalla. Dejó que fuera al buzón de voz, luego escuchó su mensaje frenético y furioso. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo __ te atreves a ir a la prensa con los asuntos privados de nuestra familia? Estás tratando de destruirme, Mateo. Estás tratando de quitarme a mi hijo y destruir mi reputación y arruinar a mi familia, y no te lo permitiré. Voy a llamar a mi abogado. Voy a presentar una moción. Te arrepentirás de esto. Mateo borró el mensaje de voz y revisó su correo electrónico. Había 2 mensajes de Miguel. Llámame a SAP. Y, el abogado de Camila presentó una moción de emergencia alegando que violaste la orden de silencio al hablar con la prensa. Necesitamos responder. Mateo lo llamó de inmediato. No hay orden de silencio en nuestro caso. No estamos en un juicio penal. Lo sé. Aro se está aferrando a un clavo ardiendo, pero aún así necesitamos responder formalmente. ¿Hablaste con el reportero? Le proporcioné información disponible públicamente sobre el caso judicial. Eso no es ilegal. No, pero es provocador. A la jueza Hernández no le gustará. La jueza Hernández quería que la verdad saliera a la luz. Es por eso que emitió la orden de protección. Esto es solo la verdad saliendo más públicamente. Miguel suspiró. No estás equivocado. Pero Mateo, estás jugando con fuego aquí. Los Galindo van a venir contra ti con todo ahora. Bien. Que vengan. Pero el impacto real del artículo no fue la maniobra legal. Fue lo que sucedió en el mundo de Daniel Galindo.
Tomás llamó esa tarde con una actualización. He estado recibiendo llamadas todo el día de personas que conocían a Daniel. Algunos están enojados porque lo nombré, pero otros están cantando como canarios. Tengo 3 personas más que dicen que pidieron dinero prestado a su operación y fueron amenazadas cuando no pudieron pagar. 2 de ellas están dispuestas a declarar oficialmente. Envíame su información. Ya lo hice. Pero Mateo, aquí está la parte interesante. Una de mis fuentes dice que los socios de Daniel están asustados. El artículo mencionó una investigación más amplia sobre la usura, y ahora están preocupados de que todos queden atrapados en ella. Aparentemente ha habido muchas llamadas telefónicas enojadas sobre Daniel atrayendo la atención sobre todos. Perfecto. ¿Planeaste esto? ¿Un plan para decir la verdad y dejar que las fichas caigan donde deban? __. ¿Planeaste fracturar la red de Daniel y convertirlo en un lastre para su propia gente? Tomás hizo una pausa. Está funcionando. Pero Mateo, estos tipos son peligrosos. Si deciden que Daniel es un problema que necesita ser eliminado. Ese no es mi problema. Ese es su problema. Él tomó sus decisiones, y ahora le toca vivir con las consecuencias. Esa noche, Mateo recibió una llamada de Martín Nieves. ¿Vio el artículo? Lo hice. Daniel está perdiendo la cabeza. Escuché de uno de sus cobradores que está tratando de averiguar quién habló con el reportero. Piensa que alguien en su equipo lo delató. ¿Bien? Sí, bueno, no solo está enojado. Es peligroso cuando está enojado. Lo he visto. Cuídese, Mateo. Aprecio la preocupación, pero no soy yo quien necesita cuidarse. Es Daniel. La siguiente pieza del plan de Mateo cayó en su lugar 2 días después cuando Esteban Galindo lo llamó directamente, violando la orden de protección. Mateo respondió al tercer timbre. Señor Galindo. Mateo, por favor. Tenemos que hablar. Sí, pero no mientras está violando una orden judicial al contactarme. Solo escucha por 1 minuto. Por favor. A Esteban se le quebró la voz. Ese artículo, lo ha destruido todo. Camila perdió su trabajo. La gente está llamando a la casa, dejando mensajes. Mi esposa está teniendo un colapso. Y Daniel está perdiendo el control. Piensa que alguien en la familia habló con la prensa. ¿Lo hicieron? No. Por supuesto que no. Pero él no escucha razones. Vino a la casa ayer. Acusó a Camila de traicionarlo. Tuvieron una pelea a gritos. Mateo, está fuera de control. Entonces tal vez debería haber pensado en eso antes de dejar que golpeara a mi hijo e intentar encubrirlo. Silencio. Luego, en voz baja, lo sé. Sé que le fallé a Rodrigo. He estado pensando en eso todos los días desde que sucedió. Debería haber detenido a Daniel. Debería haber llamado a la policía yo mismo. En cambio, traté de proteger a mi familia. Y todo lo que hice fue empeorar todo. Sí, lo hizo. Quiero arreglarlo. Testificaré. Le diré al tribunal exactamente lo que pasó. Que Daniel perdió los estribos. Que golpeó a Rodrigo varias veces. Que Camila intentó intervenir pero no lo detuvo físicamente. Les diré todo. El pulso de Mateo se aceleró, pero mantuvo su voz neutral. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y porque estoy cansado de encubrir a Daniel. Es mi hijo, Mateo, y lo amo, pero es un hombre malo. Ha lastimado a mucha gente, y he mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo. Rodrigo no merecía lo que le pasó. Y tienes razón. Le fallé. Pero puedo dejar de fallarle ahora. Esto destruirá a su familia. Mi familia ya está destruida. Vio el artículo. Camila no me habla porque piensa que hablé con el reportero. Daniel piensa que lo traicioné. Mi esposa piensa que soy un cobarde por no proteger a nuestro nieto. No están equivocados.
Esteban tomó un respiro tembloroso. Tengo 73 años, Mateo. No tengo tiempo para seguir viviendo con mentiras. Quiero hacer una cosa correcta antes de morir. Déjeme ayudarle a proteger a Rodrigo. Mateo pensó en ello exactamente durante 3 segundos. Haré que mi abogado lo contacte. Tendrá que dar una declaración oficial a la policía y estar dispuesto a testificar en el tribunal. Lo haré. Y Esteban, si me está jugando una mala pasada, si esto es algún esquema para obtener información sobre mi caso o manipular los procedimientos. No lo es. Lo juro por la vida de Rodrigo, no lo es. Mateo colgó e inmediatamente llamó a Miguel. Esteban Galindo acaba de ofrecer testificar contra Daniel. Santa-. Mis pensamientos exactamente. ¿Podemos usar esto? ¿Que sí podemos usarlo? Mateo, si Esteban testifica, corrobora todo lo que dijo Rodrigo. Elimina cualquier él dijo, ella dijo. Pone a un miembro de la familia en el registro confirmando el abuso. Esto es enorme. ¿No crees que sea una trampa? Tal vez. Probablemente. Pero incluso si lo es, tenemos que seguir adelante. Organiza una reunión con él y la detective Ríos. Obtén una declaración en el registro. Si se retracta más tarde, al menos tendremos documentación de que ofreció hacerlo. Pero Esteban no se retractó. 3 días después, se sentó en una sala de entrevistas de la policía y dio una declaración completa detallando todo lo que había presenciado el día que Daniel agredió a Rodrigo. Describió la discusión que lo inició. Rodrigo había derramado accidentalmente jugo en el teléfono de Daniel mientras alcanzaba el control remoto. Describió la ira explosiva de Daniel, la forma en que agarró a Rodrigo del brazo y lo golpeó repetidamente en la cara. Describió la débil protesta de Camila que no hizo nada para detenerlo, y describió su propia cobardía al no intervenir, al intentar minimizarlo después, al pedirle a Mateo que no reaccionara exageradamente. La detective Ríos grabó cada palabra. Señor Galindo, dijo cuando terminó, ¿entiende que esta declaración incrimina a su hijo en una agresión grave contra un menor? Podría enfrentar una pena de prisión grave. Entiendo. ¿Y está dispuesto a testificar esto en el tribunal si es necesario? Lo estoy. Ríos miró a Mateo, que estaba sentado en un rincón de la sala de entrevistas. Esto cambia todo. Con su testimonio, tenemos suficiente para presentar cargos formales. El fiscal estaba indeciso antes, pero esto lo sé ya. ¿Cuándo? Preguntó Mateo. Tendré que consultar con el fiscal, pero esperaría cargos dentro de la semana. Y señor Burgos, esto fortalece significativamente su caso de custodia también. El tribunal tiende a ver favorablemente a los padres que protegen a sus hijos de abusadores documentados. Mateo asintió, pero no sintió satisfacción. Vindicación, tal vez. Alivio de que el sistema finalmente estuviera funcionando. Pero ninguna alegría. Había demasiado todavía por hacer. Esteban se levantó para irse, pareciendo más viejo y más frágil que nunca. En la puerta, se volvió hacia Mateo. Sé que esto no compensa lo que permití que sucediera, pero espero que algún día Rodrigo pueda perdonarme. Y tal vez algún día, tú también puedas. No soy yo de quien necesitas perdón, dijo Mateo. Eso es entre tú y tu conciencia. Esteban se fue y Ríos comenzó a empacar su equipo de grabación. Sabes, esto se pondrá más feo antes de mejorar. Lo sé. Camila luchará más duro por la modificación de la custodia ahora. Daniel va a ser arrestado probablemente en días. Toda la familia va a implosionar. Bien. ¿Realmente quieres esto? El juicio, la publicidad, el proceso de apelaciones. Podría prolongarse durante años. Mateo pensó en la cara magullada de Rodrigo, su labio partido, la forma en que se estremecía ante movimientos repentinos. No. Quiero a mi hijo a salvo. Quiero que las personas que lo lastimaron enfrenten consecuencias. Si eso significa años de juicios y publicidad, que así sea. No voy a retroceder. Ríos lo estudió por un momento, luego asintió. Te creo. Y por lo que vale,
creo que estás haciendo lo correcto. Pero cuídate la espalda, Mateo. Daniel Galindo no se irá tranquilamente. Tenía razón en eso. 2 días después, Mateo salía de la tienda de comestibles con Rodrigo cuando una camioneta se detuvo junto a ellos en el estacionamiento. Daniel Galindo estaba en el asiento del conductor, con la ventanilla bajada, el rostro retorcido de rabia. Hijo de __, gruñó Daniel. Pusiste a mi propio padre en mi contra. Mateo se interpuso frente a Rodrigo, bloqueándolo de la vista de Daniel. Estás violando la orden de protección. Vete antes de que llame a la policía. A la __, con la orden de protección. Jódete tú. ¿Crees que puedes destruir mi vida y simplemente irte caminando? Creo que destruiste tu propia vida en el momento en que pusiste tus manos sobre mi hijo. Ahora vete. Daniel aceleró su motor. Por un momento aterrador, Mateo pensó que realmente podría atropellarlos. Pero entonces un guardia de seguridad de la tienda comenzó a caminar hacia ellos, y Daniel salió disparado del estacionamiento, chillando las llantas. Mateo inmediatamente sacó su teléfono y llamó al 911, reportando la violación. Luego llamó a Miguel. Añade al archivo, Daniel acaba de confrontarnos a mí y a Rodrigo en el estacionamiento de una tienda de comestibles. Tengo testigos. Esa violación, combinada con el testimonio de Esteban, fue aparentemente la gota que colmó el vaso. La fiscalía presentó cargos contra Daniel Galindo al día siguiente, agresión grave a un menor, amenazas terroristas graves, múltiples cargos relacionados con la operación de usura. Daniel fue arrestado en su apartamento y retenido con una fianza de 2 millones de pesos. Pagó la fianza en horas. Camila la pagó. Mateo no se sorprendió. Los Galindo protegían a los suyos, incluso cuando los suyos no merecían protección. Pero también sabía que el arresto de Daniel había logrado algo importante, había demostrado a todos en su red que ya no era intocable. Las grietas en la organización de Daniel comenzaban a mostrarse. Tomás llamó con una actualización. 3 más de los asociados de Daniel han contactado a la oficina de la fiscalía buscando hacer tratos. Están dispuestos a testificar sobre la operación de usura a cambio de inmunidad. Toda la red de Daniel está colapsando. ¿Qué hay de Camila? Esa es la parte interesante. Ella ha estado financiando la defensa legal de Daniel, pero el rumor es que se está quedando sin dinero. El abogado que contrató para él es caro, y sus propias facturas legales por el caso de custodia se están acumulando. Además, perdió su trabajo debido a la publicidad. Se dice que ha estado tratando de que su padre ayude, pero Esteban le cortó el apoyo financiero. Mateo absorbió esto. Camila se estaba quedando sin recursos, lo que significaba que se estaba quedando sin opciones. Las personas desesperadas cometían errores, y Mateo contaba con que ella cometiera uno grande. No tuvo que esperar mucho. El día de la audiencia completa de custodia llegó 6 semanas después del incidente inicial. Mateo llegó temprano, vestido con su mejor traje y con una carpeta llena de documentación, registros médicos, informes policiales, el testimonio de Esteban, los informes de la supervisora Juana Valles de las visitas, la declaración del terapeuta de Rodrigo sobre los síntomas de TEP. Camila llegó 10 minutos tarde, luciendo demacrada. Su costoso traje no podía ocultar las ojeras bajo sus ojos, el borde brutal en sus movimientos. Su abogada, Carolina Haro, parecía casi angustiada. La jueza Hernández llamó al orden al tribunal. Estamos aquí para la audiencia completa de custodia en el asunto de Burgos contra Galindo. Señor Luna, puede presentar su caso. Miguel se levantó, y durante la siguiente hora, desmanteló metódicamente cualquier argumento que Camila pudiera haber tenido. Presentó la evidencia médica. Reprodujo la entrevista de Rodrigo con la policía. Trajo a Esteban Galindo, quien testificó bajo juramento haber presenciado a Daniel agredir a Rodrigo mientras Camila se quedaba parada y no hacía nada. Haro intentó interrogar a Esteban, intentó pintarlo como un viejo amargado manipulado por Mateo, pero Esteban se mantuvo firme. Sé lo que vi. Mi hijo golpeó a ese niño y mi hija no lo detuvo. He llevado esa culpa durante semanas y no la llevaré más mintiendo en el tribunal. Miguel también llamó a la doctora.
Paredes, quien testificó sobre que las lesiones de Rodrigo eran consistentes con una agresión en lugar de un trauma accidental. Llamó a Juana Valles, quien describió los intentos de Camila de manipular a Rodrigo durante las visitas supervisadas, tratando de que se retractara de su declaración. Y finalmente, llamó a Rodrigo. Mateo no había querido esto. Había discutido con Miguel al respecto, tratado de encontrar cualquier otra manera, pero en última instancia la jueza necesitaba escuchar a Rodrigo mismo. Rodrigo se sentó en el estrado de los testigos, pequeño y nervioso pero decidido. La jueza Hernández le habló gentilmente. Rodrigo, sé que esto da miedo, pero necesito que me digas la verdad sobre lo que pasó en la casa de tu abuelo. ¿Puedes hacer eso? Rodrigo asintió. Con voz tranquila pero firme, describió el día. Como había estado viendo la televisión con el tío Daniel, como accidentalmente había derramado jugo en el teléfono de Daniel. Como Daniel lo había agarrado y comenzado a golpearlo una y otra vez. Como su mamá le había gritado a Daniel que se detuviera pero no lo había apartado. No lo había protegido. ¿Tuviste miedo? Preguntó la jueza Hernández. Sí. ¿Todavía tienes miedo? A veces. Ahora tengo pesadillas. Pero me siento seguro con mi papá. ¿Quieres volver a vivir con tu madre? Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. Miró a Camila, que estaba sentada rígida en su silla. No. Amo a mi mamá, pero no me siento seguro allí. El tío Daniel podría volver. ¿Y mamá? Ella no me ayudó cuando la necesité. La sala del tribunal quedó en silencio. La jueza Hernández excusó a Rodrigo y Mateo se reunió con él afuera, abrazándolo con fuerza. Lo hiciste muy bien, amigo. Muy valiente. De vuelta adentro, Haro intentó salvar el caso de Camila. Argumentó que ella también había sido una víctima, que Daniel la había intimidado para que guardara silencio, que había intentado proteger a Rodrigo a su manera. Sacó a relucir el historial de Mateo, infracciones menores, entregas tardías, el artículo en el periódico que había humillado públicamente a la familia Galindo. Pero estaba claro que estaba librando una batalla perdida. El fallo de la jueza Hernández llegó después de un breve receso. He escuchado toda la evidencia presentada hoy. La documentación médica es clara. El testimonio de los testigos es consistente, y la propia declaración del niño es creíble y preocupante. Además, el comportamiento de la señorita Galindo durante las visitas supervisadas muestra un patrón de intentar manipular al niño y socavar las medidas de protección del tribunal. Camila agarró el borde de la mesa. Por lo tanto, concedo la petición del señor Burgos para la modificación de la custodia. Mateo Burgos tendrá la custodia legal y física exclusiva de Rodrigo Burgos. Los derechos de visita de Camila Galindo permanecerán supervisados hasta que complete un curso de crianza ordenado por el tribunal y se someta a una evaluación psicológica. La orden de restricción de Daniel Galindo que impide el contacto con el menor permanece en vigor indefinidamente. El mazo cayó y Mateo sintió que algo en su pecho se destensaba por primera vez en 2 meses. Había ganado. Rodrigo estaba a salvo. Pero mientras recogía sus papeles y se preparaba para irse, cruzó la mirada con Camila. Ella lo miró con tal odio, tal furia absoluta que por un momento él realmente sintió lástima por ella. Había perdido a su hijo, su trabajo, su reputación. Su hermano enfrentaba tiempo en prisión. Su padre se había vuelto contra ella. Y todo era su propia culpa. El juicio penal contra Daniel Galindo tuvo lugar 4 meses después. Mateo asistió todos los días, sentado en la parte trasera de la sala del tribunal, observando cómo la fiscalía destruía sistemáticamente la defensa de Daniel. Trajeron víctima tras víctima de la operación de usura. Presentaron registros financieros que mostraban el negocio ilegal de Daniel. Trajeron expertos en violencia doméstica que explicaron el ciclo del abuso, la forma en que los perpetradores escalan. Y trajeron el caso de Rodrigo como pieza central, la prueba de que Daniel Galindo no era solo un criminal, sino un depredador violento que lastimaría incluso a su propia familia. El abogado de Daniel intentó todo. Pintó a Daniel como una víctima de las circunstancias, un hombre con problemas de ira que necesitaba tratamiento, no prisión. Argumentó que las lesiones de Rodrigo no eran tan graves como se afirmaba,
que fue un incidente aislado, que Daniel estaba arrepentido. Pero el jurado no se lo tragó. Vieron las fotos de la cara magullada de Rodrigo. Escucharon el testimonio de Esteban sobre el historial de violencia de Daniel. Escucharon a Martín Nieves describir cómo le rompieron los dedos por una deuda. El veredicto llegó después de 2 días de deliberación, culpable de todos los cargos. La sentencia de Daniel se fijó para 3 semanas después. La fiscalía pedía 15 años. Mateo no asistió a la sentencia. Había visto suficiente. En cambio, pasó ese día con Rodrigo en el zoológico de Chapultepec, viendo a su hijo reírse de los pingüinos, volviendo lentamente a ser el niño feliz que había sido antes de que Daniel Galindo le enseñara a tener miedo. Miguel le envió la noticia por mensaje de texto: 15 años en el penal del Altiplano, sin elegibilidad para libertad condicional anticipada. Cumplirá cada día. Mateo le mostró el mensaje a Rodrigo. El tío Daniel va a ir a prisión por mucho tiempo. Ya no puede lastimarte. Rodrigo lo abrazó fuerte. Bien. Esa noche, después de que Rodrigo se durmió, Mateo se sentó en su apartamento y se permitió sentirlo todo. La rabia, el dolor, el alivio, el agotamiento. Había pasado 6 meses luchando, planeando, manipulando, presionando cada ángulo para asegurar que se hiciera justicia. Había vuelto la red de Daniel en su contra, convencido a Esteban de testificar, usado los medios para aplicar presión y documentado cada violación y amenaza. Había ganado completa y totalmente. Pero la victoria se sentía vacía en algunos aspectos, porque ganar significaba que Rodrigo había sido lastimado en primer lugar. Ganar significaba meses de terapia para deshacer el trauma. Ganar significaba que Camila estaba ahí fuera en algún lugar, probablemente todavía culpando a Mateo en lugar de a sí misma, probablemente todavía poniendo excusas para Daniel. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Tomás. ¿Cerveza esta noche? Pareces que te vendría bien una. Mateo sonrió. Definitivamente. Se reunieron en un bar tranquilo en el sur de la ciudad, pidieron 2 cervezas y se sentaron en un cómodo silencio por un rato. Finalmente, Tomás dijo: lo hiciste. Conseguiste la custodia completa. Encerraste a Daniel. Expusiste toda la operación. Eso es prácticamente una victoria total. Sí. Entonces, ¿por qué no te ves más feliz al respecto? Mateo tomó un largo trago. Porque sigo pensando en que nunca debería haber sucedido en primer lugar. Si hubiera prestado más atención durante el divorcio. Si hubiera luchado más duro por la custodia entonces. Si hubiera notado las señales antes. No hagas eso. No te atormentes analizando el pasado. Hiciste exactamente lo que necesitabas hacer cuando más importaba. Protegiste a tu hijo y te aseguraste de que las personas que lo lastimaron enfrentaran consecuencias. Eso es lo que cuenta. Destruí una familia. Se destruyeron a sí mismos. Tú solo sostuviste un espejo y les hiciste mirar en qué se habían convertido. Tomás hizo una seña para otra ronda. Y hablando como alguien que ha visto a mucha gente mala salirse con la suya con muchas cosas malas. Verte acabar con Daniel Galindo fue __ hermoso. La forma en que lo jugaste, volviendo su red en su contra, haciendo que Esteban cambiara de bando, usando los medios para aplicar presión, eso fue genio estratégico. Soy profesor de historia, no un cerebro criminal. Los profesores de historia estudian estrategia y naturaleza humana para ganarse la vida. Tú solo aplicaste las lecciones. Tomás levantó su vaso. Por la victoria total. Y porque Rodrigo esté a salvo. Mateo chocó su vaso contra el de Tomás. Por Rodrigo. 6 meses después, Mateo estaba en su nuevo apartamento, un lugar de 3 habitaciones en un vecindario mejor, más cerca de la escuela de Rodrigo. Había ahorrado durante meses, finalmente capaz de pagarlo ahora que no estaba pagando la mitad de su salario en honorarios legales. Rodrigo tenía su propia habitación decorada con carteles de dinosaurios y recuerdos de béisbol. Los moretones hacía tiempo que se habían desvanecido. Las pesadillas venían con menos frecuencia. Su terapeuta dijo que estaba haciendo un progreso excelente.
Camila había completado su curso de crianza ordenado por el tribunal y la evaluación psicológica. El informe del terapeuta fue condenatorio: tendencias narcisistas, incapacidad para asumir responsabilidad, minimización continua de las acciones de Daniel. La jueza Hernández había extendido las visitas supervisadas indefinidamente. Camila había apelado. La apelación fue denegada. Intentó solicitar la modificación nuevamente 6 meses después. Denegada de nuevo. Eventualmente, dejó de intentarlo. Rodrigo la veía una vez al mes durante 2 horas, supervisado por Juana Valles, y eso era todo. Rodrigo nunca pidió más tiempo con ella. A veces pedía menos. Esteban llamaba ocasionalmente, queriendo actualizaciones sobre su nieto. Mateo lo permitía, aunque mantenía las conversaciones breves. Esteban había testificado, había hecho lo correcto al final, pero Mateo no podía perdonarlo del todo por el encubrimiento inicial. Tal vez algún día, pero no todavía. Daniel estaba cumpliendo sus 15 años en el altiplano, una prisión de máxima seguridad. Mateo había escuchado a través de Tomás que Daniel había estado involucrado en varias peleas adentro, que intentó dirigir su operación de usura desde la prisión y fue enviado a aislamiento. Algunas personas nunca aprendían. A Mateo no le importaba. Mientras Daniel estuviera encerrado y lejos de Rodrigo, eso era todo lo que importaba. Un sábado por la mañana, Mateo y Rodrigo estaban sentados a la mesa de la cocina trabajando en un proyecto escolar sobre la Guerra de Independencia. Rodrigo estaba argumentando apasionadamente que Antonio López de Santa Anna había sido tratado injustamente por la historia. Fue un traidor. ¿De verdad?, dijo Mateo, divertido. Pero fue un muy buen general primero. Y la gente olvida esa parte. Solo recuerdan lo malo que hizo al final. Mateo pensó en eso. En cómo las personas eran definidas por sus peores momentos. En cómo la redención era posible pero rara vez se lograba. En cómo la justicia era desordenada y complicada y a menudo insatisfactoria. Pero a veces, solo a veces, funcionaba exactamente como se suponía que debía hacerlo. Tienes razón, le dijo Mateo a su hijo. Las personas son más que una sola cosa. Pero cuando alguien hace algo realmente malo, especialmente cuando lastiman a la gente, tienen que enfrentar consecuencias. Así es como nos mantenemos civilizados. Como el tío Daniel. Como el tío Daniel. Rodrigo asintió seriamente, luego volvió a su proyecto. Mateo lo observó, a este niño valiente y brillante que había sobrevivido a algo que ningún niño debería tener que sobrevivir, y se sintió agradecido. Agradecido de que Rodrigo estuviera a salvo. Agradecido de que se hubiera hecho justicia. Agradecido de haber tenido la fuerza y los recursos y los aliados para asegurarse de que ambas cosas sucedieran. Los Galindo habían pensado que eran intocables. Pensaron que su dinero y conexiones y disposición a mentir los protegerían de las consecuencias. Habían aprendido lo contrario. Y Mateo había aprendido algo también. Que a veces el sistema funcionaba, pero solo si lo presionabas. A veces la justicia prevalecía, pero solo si luchabas por ella con todo lo que tenías. A veces las personas buenas ganaban, pero solo si estaban dispuestas a ser estratégicas, despiadadas y absolutamente intransigentes en proteger a las personas que amaban. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Miguel. Acabo de recibir noticias. La última apelación de Camila fue denegada. Estás oficialmente libre de peligro. La custodia completa se mantiene. Mateo sonrió y respondió, gracias por todo. Luego guardó su teléfono y volvió su atención a su hijo. A la luz del sol del sábado por la mañana entrando a través de las ventanas. Al milagro ordinario de un día normal. Había ganado. Rodrigo estaba a salvo. Los Galindo estaban exactamente donde merecían estar. Y eso, finalmente, fue suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla,
Y los veré allí.